Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien, que el Señor les siga bendiciendo a todos y a cada uno de sus padres. El día de hoy vamos a ver el tema número 5, lo que son triángulos y su clasificación. Cabe recordarles que recuerden que se está haciendo una selección de los temas que se consideran un poco más importantes, entonces por lo tanto nos vamos a adelantar hasta la siguiente unidad de sus libros. Ahí lo van a ver ustedes cuando les asigne los trabajos a partir de la página 212, porque hay bastantes temas que nos hacen falta y ya vamos a terminar este año escolar. Bien, pues el tema que vamos a ver son los triángulos y cuál es la clasificación de esos triángulos. Dice que un triángulo es un polígono con 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Como dice la palabra tri, entonces significa 3. Bien, pues vemos aquí nosotros lo que es la clasificación de los triángulos. ¿Qué significa eso entonces? Que los triángulos se componen de dos partes, según sus lados y según sus ángulos. Esto es muy necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, cuál es la diferencia de uno con el otro. Como por ejemplo, tenemos el número 1, triángulo equilátero. Tiene 3 lados iguales. Esto es lados, que no se les olvide que lado es lo que está afuera de una figura geométrica. Y ángulo es lo que está dentro de la figura. Como podemos ver las imágenes, está colorido, pero adentro, donde dicen ángulos. Número 2, triángulo isósceles, tiene sus 2 lados iguales. 2 lados, miren, estos 2 lados que representan la altura son iguales, pero uno de ellos es diferente. Así podemos diferenciar el equilátero con el isósceles. En cambio, el triángulo escaleno, todos sus lados son distintos. Entonces, ninguna de las medidas son iguales. Entonces, por lo tanto, se llama escaleno. Esto sí es importante que ustedes se lo aprendan. Ahora vamos a ver la clasificación según ángulos. Tenemos el número 1 que es triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Y hemos estudiado que el ángulo recto mide 90 grados. Entonces siempre un triángulo rectángulo, esta parte de acá, ya sea en la posición en la que se encuentre, siempre va a valer 90 grados. No es necesario que le aparezca el 90. Usted tiene que aprender que aquí mide 90 grados porque cuando usted vea los ejemplos, los ejercicios no le va a dar el 90 grados. Entonces usted tiene que memorizarlo, que ahí está el 90 grados. Y luego tenemos el triángulo acutángulo. Dice que tiene 3 ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Son aquellos que miden menos de 90 grados. ¿Qué significa? Que este, por ejemplo, vale 60 grados, este vale 20 y este vale 10, haciendo un total de 90 grados, ¿verdad? Porque son 3 ángulos agudos. Quiere decir que cada uno de ellos tiene que medir menos de 90 grados, ¿ok? Cada uno de ellos. Es necesario que se aprendan muy bien ustedes cuáles son los ángulos rectos, los que miden 90 grados. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Son aquellos que miden menos de 90 grados. Y luego tenemos el triángulo obtusángulo. Mira, tiene un ángulo obtuso. ¿Qué significa ángulo obtuso? Que es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados, ¿ok? Y los demás ángulos son agudos. Aquí tenemos esta clasificación de los ángulos. Necesito que se aprendan ambas tablitas por separado. Ángulo agudo, miren, es menor de 90 grados. Todos los ángulos agudos, aprenda usted que son todos los que son menores de 90, 89, 70, 50, 40, 35, etc. El ángulo recto es el que mide 90 grados y el obtuso es que mide más de 90 grados. Bien, vamos a dibujar los siguientes triángulos según los datos. Por ejemplo, según lo que les mencioné anteriormente, tengo 58 grados, 86 grados y 36 grados. Lo que usted debe de al leer las tablitas que están en el libro y lo que les acabo de mencionar, usted va a analizar estos 3 números y va a ver si es mayor de 90, si son menores de 90 o son
mayores a 180 grados. Por ejemplo, 58 es menor de 90, sí. ¿Qué significa? Que es un ángulo agudo. 86 es menor que 90, sí, ángulo agudo. Y 36 es menor que 90, también ángulo agudo. ¿Y qué triángulo se compone de ángulos agudos? Entonces vamos a estudiar la tablita que está en el libro. Y el ángulo, ¿y quién tiene tres ángulos agudos? Y le va a decir a usted que es el acutángulo, como se los mencioné anteriormente. El acutángulo está compuesto solo por ángulos agudos, ¿ok? Cuando yo le pida a usted dibujar triángulo acutángulo, sepa que puede utilizar cualquier medida siempre y cuando sea menor de 90 grados, ¿ok? Y la sumatoria de estos tres le va a dar a usted 180 grados. Veamos el otro ejemplo. Tengo 90 grados, 55 grados y 35 grados. Ahí se me olvidó el grado, usted se lo agrega. Luego usted va a leer la tablita o ver las imágenes anteriores y qué triángulo está compuesto por un ángulo recto y dos ángulos agudos. Entonces usted va a ver, ángulo recto, entonces ¿qué es? El triángulo rectángulo y está compuesto por dos ángulos agudos. Y aquí está, miren. Este es el ángulo recto de 90 grados y los otros dos ángulos entonces son de uno de 55 y el otro de 35, haciendo la sumatoria de 180 grados. Ahí en su libro les va a aparecer una diversidad de ejercicios para que los desarrollen. Simplemente van a dibujarlo de acuerdo a la tablita que mencioné ahí y observando ángulo agudo menor de 90 grados. 90 grados siempre que le aparezca uno de 90 grados, eso significa que es el triángulo rectángulo, ¿ok? Porque es el único que tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Si hubiera uno mayor de 90, entonces lógicamente sería el obtusángulo, ¿verdad? Simplemente es leer la teoría y aprendérsela. Sí, ¿qué pasa si todos los datos fueran iguales? 20, 20, 20. Entonces, ¿qué triángulo todos sus lados son iguales? El triángulo equilátero, siempre y cuando sean lados, ¿verdad? Veamos los siguientes ejercicios. Encuentre la medida de los ángulos que se indican en cada triángulo. Ahora bien, tenemos el número 1. Cabe mencionar que siempre se van a escribir letras afuera de un triángulo para representar cada vértice, cada lado de ellos. Adentro también se utilizan los griegos, lo que es beta, alfa, por eso es que a veces van a encontrar imágenes con unas letras griegas. Entonces la B, que parece una B, sale ahí, es beta, alfa, gamma y teta, ángulo phi, etcétera, ¿verdad? En este caso, pues yo utilizo lo que es la variable X para identificar que este ángulo de acá me hace falta. Yo tengo 80 grados y tengo 20 grados. Entonces, ¿qué significa? Que usted va a buscar cuánto mide el ángulo de X. Recordemos que en el interior toda la suma de ellos tiene que ser igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tengo 80 y 20. ¿Cuánto es 80 más 20? Entonces, triángulo es igual a 180 grados. ¿De dónde sale el 180? De la medida interna, ¿verdad? Que todas las figuras geométricas, todos los triángulos miden 180 grados adentro. Menos, ¿quién? 60 grados. ¿Por qué? ¿Por qué 60 grados? Vamos a ver aquí. Bien, como les decía, tenemos 180 grados menos 60. Aquí tengo un error. Aquí es 100 grados, porque 80 más 20 son 100. Entonces aquí en vez de 60 se los voy a corregir, que me equivoqué en esta parte de acá. Entonces sería 180 menos la suma de 80 más 20, que son 100, ¿verdad? Entonces aquí serían 100 grados. No sé por qué les puse 60. Bueno, 180 menos 100. Entonces, ¿cuánto nos hace falta? Simplemente 80 grados. Quiere decir que, a ver, aquí lo voy a borrar, esto no va. Nuevamente lo voy a repetir para que no se me vayan a confundir, ¿ok? A ver, tenemos dos lados, ¿verdad? Dos ángulos, perdón. Entonces 80 más 20 usted lo va a sumar y usted va a tener que es 100. Ese 100 se lo vamos a restar a la medida total, que es 180. Entonces 180 menos 100
es igual a 80 grados. ¿Qué significa entonces? Que este lado de la X mide 80 grados. Y así la sumatoria de todo pues le va a dar a usted 180 grados. Veamos el ejemplo número 2. Tenemos aquí 60 grados y el valor de X. ¿Qué va a hacer usted? Otra vez vamos a encontrar la medida del de adentro. Pero usted dirá, solo tengo un dato. ¿Pero qué triángulo es este? A ver si recuerdan. Este es el triángulo rectángulo. Mire, porque aquí tenemos un ángulo recto. Esta parte de acá es ángulo recto. Entonces no es necesario que le aparezca a usted el 90, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. 180 menos 150. ¿Por qué 150? Porque usted ya sumó 90 grados más 60 grados. La suma de ellos dos es igual a 150. Entonces, por lo tanto, 180 ¿de dónde sale? De la suma total que miden las figuras. Entonces, 180 menos 150 igual a 30 grados. Significa que este ángulo de acá, de la X, mide 30 grados. Veamos este otro ejemplo. Tengo 23 grados, aquí no tengo nada y tengo el valor de X. Pero como aquí ya sabemos que es un ángulo recto, entonces este mide 90 y este mide 23. Entonces aquí lo tenemos, miren, 180 menos 113. ¿De dónde sale 113? De la suma de 90 más 23 es igual a 113. Luego hacemos la resta de 180 menos 113 igual 67 grados, ¿ok? Aquí solo es de que usted identifique cuál es el ángulo recto. No siempre el ángulo va a ser de esta manera, sino que le puede aparecer de otra posición. Ahora veamos esta pequeña imagen acá, que si usted se fija tengo un triángulo, pero afuera de él también tengo ángulos. Entonces tengo ángulos interiores que miden 180 grados. Los ángulos exteriores miden también 180 grados, como por ejemplo, si este ángulo de A, aquí en esta parte de acá, adentro, yo le digo que mide 120 grados adentro y le pido que me encuentre la parte que está afuera. La suma de ellos dos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces usted dice, si yo tengo 120 en el ángulo de A, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Entonces la parte que me hace falta es 60. Entonces simplemente tengo 120, resto 180 menos 120, entonces la parte que me queda es el ángulo que es de afuera. Lo de afuera con lo de adentro tiene que sumarle 180. Asimismo el ángulo de B, lo que está afuera y lo que está adentro. Veamos un ejemplo acá. Tenemos el ángulo afuera de A que mide 130 grados, el ángulo C que mide 145 grados y el ángulo de acá que tenemos que encontrar. Ahora bien, aquí lo tenemos, miren. 180 menos 130 es igual a 50 grados. ¿Qué significa esto entonces? Que esta parte de acá adentro del triángulo mide 50 grados. Porque para encontrar el valor de la letra X, usted mira que adentro no hay nada, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar primero cada uno de los ángulos por separado. 180, que es la medida total, menos ¿quién? 130, que es el que está afuera. Entonces igual a 50 grados. ¿Qué significa eso entonces? Que el de adentro mide 50 grados. Esta partecita de acá, miren, mide 50 grados. Ya encontramos el primero de adentro. Vamos al segundo entonces, que nosotros tenemos el ángulo de C con 145 grados. Y repito el proceso. 180, que es el total, menos 145 igual a 35. ¿Qué significa? Que esta parte de acá mide 35 grados. Si nos fijamos, la parte que está adentro con la que está afuera deben de medir 180 grados. De suma, 145 más 35 son 180. 50 más 130 son 180. Ahora nos hace falta buscar el ángulo de X porque ya tenemos los dos que estaban faltando. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? 180, que es la sumatoria total, menos 85. ¿De dónde sale el 85? De la suma de 50 más 35. Entonces, restamos esos dos números y nos queda a 95.
¿Qué significa eso entonces? Que el ángulo de B de adentro mide 95 grados. Como no tenemos ángulo afuera, entonces no vamos a buscar el ángulo de afuera. Entonces ahí tenemos 95 grados. ¿Ok? Pero ¿qué hubiera pasado si afuera usted tendría que buscar el ángulo de B? El ángulo de afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer nada más? Restar 180 menos 95, que es este de acá. Supongamos que aquí me pide encontrar el ángulo, este de acá, un ejemplo. Entonces usted va a decir, voy a restar a 180 los 95 y me va a quedar a 85. Entonces, ángulo interior y ángulo exterior, recuerde que la medida de ellos tiene que ser igual a 180 grados. Esto es todo, jóvenes, lo que es triángulos. Y otra cosa que les quería mencionar es que cuando hablamos de congruencia de triángulos significa que son iguales, es decir, uno con el otro son iguales, entonces a eso se le llama congruencia, es decir, tienen los mismos ángulos, tienen los mismos vértices, ¿ok? Leamos la teoría. Con la teoría, si usted la lee, se le va a hacer muy fácil de comprender esto, ¿ok? Así que nos vemos, jóvenes, y practiquemos.